Claudia, Claudita, te tienes que desmutear tú porque... Disculpa. Ahí sí, vamos, Sí. vamos. Te escuchamos, Claudia. Apocalipsis 14, 1, ¿cierto? Sí. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144,000 que tenían el nombre de él, y él de su Padre escrito en la frente. Amén. Amén. Aquí, mire, como hablábamos, la misma palabra del Señor nos va diciendo cosas al respecto. A veces hay muchos comentaristas o personas que empiezan a buscar o rebuscar cosas en otros lados para dar respuesta a algo que está en la palabra. En el capítulo 7 dice que estos fueron sellados, ¿cierto? Vamos al capítulo 7. Vayan al capítulo 7. El versículo 3, por favor, Alejandro. Dice así, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ¿verdad? Ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Ahí en ese versículo no se dice cuál es el sello. Dice que son sellados. Sí. Y quien no escudriña la escritura podría empezar a elugubrar un montón de cosas que podrían ser el sello. Una figura, un nombre X, pero aquí, si nos vamos al capítulo 14, en el versículo 1, nos dice claramente qué es el sello. Y el sello es que tenían el nombre de él y de su padre escrito Así es. en la frente. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque hoy día, lo vamos a traer ahora a la actualidad, hoy día, como se están dando las cosas, cada vez se habla más acerca de una vacuna. Y según lo que Bill Gates ha dicho, y él está muy involucrado en esto, y hay mucha gente involucrada, quieren que esta vacuna tenga o alguna situación con ADN o con un microchip que pueda en cierta manera ser un certificado digital. ¿Y dónde ustedes creen que van a poner este microchip o esta situación que vayan a crear más adelante? El enemigo es un imitador malo, pero imitador al fin y al cabo. Resulta que dice que este microchip que hablan, que hoy día también hay muchos que lo tienen, para poder abrir sus puertas, para poder abrir cajas de seguridad. Desde el año 1995 se creó un microchip del porte de una granito de arroz que lo injertaban y que aún lo injertan en la mano, que sirve para abrir bóvedas o para abrir puertas y otras cosas que lo han usado. ¿Por qué? Porque en cierto modo el enemigo preparando poco a poco las mentes de las personas para que después no tengan ningún tipo de argumentación para marcarse en la frente o en la mano. El primero que habló de sellar en la frente o en la mano fue nuestro Señor en su palabra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si ustedes lo empiezan a leer, Él siempre le ha dicho a su pueblo que su palabra la coloque como frontal en su frente, y a su pueblo, a los israelitas, le decía que ellos la pusieran en su mano. ¿Para qué? Para que le enseñaran de generación en generación y no se olvidaran de las leyes de su Dios. Y esta marca, este sello, dice ser propiedad. Y vamos a ver, miren lo que pasa, qué es lo que sucede para quienes accedan o cedan a el sello del enemigo.
Vayan ustedes al mismo 14. Vayan al versículo 9 y 10. Y Pastor Daniel, ¿lo puede leer, por favor, de Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10? Tiene que desmutarse. Ya, entonces Así. 14, Versículos 9 y 10, por 9 favor. y 10. Leo. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Amén. La escritura es fiel y verdadera. La escritura no pasa. Dice que sus palabras no pasarán. Y estamos a nuestros ojos viendo el cumplimiento de su palabra. Por lo tanto, los que somos sellados por el Padre Celestial, debemos, como la iglesia de Filadelfia, vámonos a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3. Villita, por favor, ¿puedes leer Apocalipsis capítulo 3 del versículo 10 al 11, por favor? Perdón, al 12. El 10 al 12. Ya, capítulo 3, del 10 al 12. Sí. Dice: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Amén. Se dan cuenta que esta multitud es su pueblo santo, es su iglesia, Amén. es aquellos que han confesado a Jesucristo como su Salvador y obedecen, practican sus mandamientos. No habla de un número cerrado, el número 144.000 está hablando de una multitud. Tengamos presente esto. Y vamos a ver también por qué hablamos de pueblo. Vamos a Oseas, vayan al libro de Oseas. Vayan al libro de Oseas, al capítulo 1. Si ustedes esta semana tienen tiempo y se lo dan de manera especial, lean el libro de Oseas, es un libro muy lindo y que habla acerca del pueblo del Señor. Vamos al capítulo 1, y fíjense, voy a leer el versículo 7, el 10 y el 11. Vayan al libro de Oseas, capítulo 1, y fíjense en los versículos 7, 10 y 11. Dice así: mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. ¿Por qué leí este versículo? Porque la tribu de Judá, en el tiempo de tribulación, sus ojos van a ser abiertos para que ellos reconozcan al verdadero Mesías y se arrepientan. Y aquellos que realmente reconozcan a Jesucristo como su Salvador, también el Señor los va a perdonar y los va a aceptar como sus hijos. Vamos al versículo 10 y 11 del mismo capítulo 1. Miren lo que dice: con todo será el número de los hijos de Israel
como la arena del mar que no se puede medir ni contar, multitudes. Amén. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Ahí vemos las dos casas. Sí, amén. Profecía cumplida. Los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe. ¿Quién va a ser ese solo jefe? Nuestro Señor Jesucristo. Y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Qué quiere decir Jezreel? Jezreel tiene un doble significado. Significa dispersar y también significa sembrar. El pueblo, la casa de Israel, esas 10 tribus que fueron tomadas por Asiria y fueron dispersadas por haberse rebelado en contra del Padre, y que no tenían ni Dios ni ley, Así es. en el último tiempo, Amén. el Señor las llamará con un silbido apacible, y ellas volverán y llamarán al Señor y Él les contestará. Por lo tanto, se cumple en el Jezreel el dos sentidos, que Israel fue disperso por las naciones, pero también fue sembrado, porque Amén. a través de esa siembra, también nosotros vamos a ser parte de ese Israel que va a ser tomado por el Señor. Y adopta el sentido prometedor de plantar una nueva vida. Por lo tanto, lo que fue una maldición, el Señor, aquellos que se arrepienten y vuelven a Él con corazón arrepentido, lo vuelven una bendición. Amén. 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 Sigamos. Entonces, ya vemos que el sello es el nombre de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo escrito en la frente. Versículos 2 y 3, Alejandro, del capítulo 14, por favor. Capítulo 14, versículo 2 y 3. 2 y 3. Es así. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre todos los de la tierra. Entonces, son los que no se contaminaron. No. El Perdón. 2 y el 3 nomás. Ah, el 2 y el 3 nomás. Entonces, ¿qué nos habla aquí? Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas. De aquí sale que cuando dibujan a los ángeles, los dibujan tocando arpas, pero no quiere decir que los ángeles toquen arpas, ¿ya? Sino que aquí es una alegoría de el sonido que Juan escuchaba era como gente tocando arpas, pero no quiere decir que los ángeles hubiesen estado tocando arpas, ¿ya? Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Por qué hablamos de esta multitud redimida? Porque hablamos que no son solamente 144,000, como muchos comentaristas dicen, que son judíos, o nada más que son específicamente de las tribus. Por lo mismo, por los símbolos que hay en la Escritura, por lo que leímos, el Señor dice que Él está llamando a su pueblo, y todos aquellos que vienen a Él Amén. arrepentidos son injertados en el olivo verdadero de Israel y tomamos la ciudadanía israelita. Y vamos viendo que estos redimidos adoran al Rey de Reyes. ¿Y quiénes también
adoran al Rey de Reyes. Todos aquellos que están delante del Cordero. Vámonos a Apocalipsis 4, es la adoración celestial. Alejandro, por favor. ¿Qué versículo, Mita? El versículo, capítulo 4. Sí, lo tengo. El versículo 10 y 11. 10 y 11 dice así. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya. Esto es parte de la adoración celestial. ¿Y quiénes también podemos decir? Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 16. Paquito, ¿tienes sonido para que lo puedas leer, por favor? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 y 16. Te tienes que desmutear. Te tienes que desmutear. ¿La desmuteaste? ¿No? Aquí. Ahora sí. ¿Escuchamos? A ver, espérame. Habla algo, a ver, para ver si te podemos escuchar por acá. ¿Sí? No te escuchamos, Yaquito. No. Voy a decir a la María. María Gárate. ¿Tienes ahí? Ya. Ya. Primera de Tesalonicenses 4, 15, 6. 15 y 16. Sí. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y el versículo 17 también, por favor. Ya. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces, vamos a ver aquí algunas palabritas. Precederemos. ¿Qué quiere decir precederemos? En el versículo 15. Preceder significa estar o ir antes en el tiempo o ir delante de. Por lo tanto, si dice no precederemos, quiere decir que nosotros no vamos a ir antes de que sucedan algunas cosas, ¿ya? Y además dice que no vamos a ir antes de los que durmieron, ¿cierto? Sino que van a ser levantados los que durmieron y después los que están vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver ahora estos 144.000, ¿quiénes son? ¿Qué pasa con ellos? Ya vamos a leer el versículo 4 y 5 de Apocalipsis 14. Alejandra, ¿lo tienes Apocalipsis 14? Versículos 4 y 5. Tienes que desmutear, Alejandra.
ahí sí, Ahora- te escuchamos. Ya. Ya, 14, 4 y 5. Y Sí, 5, por sí. favor. Ya. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Es segunda vez que leo lo mismo. Sí, qué bien. Sí, Amén. es segunda vez que lo leo. Vamos a ver de qué se trata. Este versículo 4 y 5 habla de primicias, habla de un pueblo santo. Primero, en el versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. En la Biblia, cuando habla de contaminarse con mujeres, quiere decir que no adulteraron ni fornicaron. Y a la mujer se simboliza con la religión. Quiere decir que estos, que son los 144,000, son gente que no anduvo detrás de los ídolos ni en religiones paganas. Ya vamos a ver esto más claro. Vayan al libro de Oseas, de nuevo, capítulo 1. Versículo 2. Daniel, ¿lo puedes leer? Sí, o sea, Oseas, capítulo 1, versículo 2. Versículo 2. Es así. El principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas. Dijo Yahweh a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. La tierra fornica apartándose de Yahweh. ¿Se dan cuenta? Ahí está diciendo a Oseas que de una manera literal y palpable haga ver al pueblo que ellos se están comportando de la misma manera que esta mujer que era fornicaria. ¿Por qué? Porque el pueblo, la tierra, su heredad se estaba apartando del Señor detrás de ídolos, y el Señor aborrece la idolatría. Por lo tanto, estos 144,000 no se contaminaron con idolatría, no se contaminaron con otras religiones. Es decir, estos sellados no tienen nada que ver con los ídolos, ni las religiones, ni el sistema pagano del mundo. Se han mantenido fieles a Dios, a sus mandamientos, y han dado testimonio fiel de Jesucristo. Estos sellados han resistido leales y han soportado las seducciones del mundo, del poder, de la riqueza, de las inmoralidades, de la idolatría y de todo lo que se opone al Señor. Estos sellados han abrazado la fe. Este pueblo, esta iglesia, ha abrazado realmente el creer en el Señor, ha entendido emuná. Emuná en hebreo es fe. ¿Y qué quiere decir esto? Que si tú crees, das tu vida por lo que crees. Ese es el significado de emuná para los hebreos. Por eso los primeros cristianos llegaron a ser torturados, llegaron a ser crucificados, aserrados. Dice que a Isaías, la muerte de Isaías fue tan cruel del profeta porque lo partieron por la mitad con un serrucho. Por lo tanto, estos cristianos, estos mártires, dieron todo lo que tenían por el Señor
y no negaron su nombre. Ellos fueron llevados presos al circo romano, donde ellos escuchaban los rugidos de los leones. Imagínense un momento la situación de ellos, estando ahí presos en la cárcel, sin alimentación, atribulados, acongojados con su familia, sabiendo que en cualquier minuto los venían a buscar. Ellos tenían que pararse en ese circo y eran soltadas las fieras, y ellos eran muertos, despedazados, y ellos veían a sus hijos, a su esposo, a su esposa, siendo despedazados por las fieras, pero ellos aferrados a esa fe inconmovible, aferrados a la roca, porque tenían la fe puesta que su vida, esta vida terrenal, por un momento pasaba, pero ellos iban a ser eternamente glorificados con Cristo. ¿Cuál es nuestra esperanza hoy día? De verdad que esta cuarentena se nos ha hecho eterna. Y a todos de alguna u otra manera nos está afectando. Hoy día estamos viendo gente cercana y gente lejana que se está muriendo. Gente que tenemos cerca y lejos que está pasando necesidad de todo índole. Pero nosotros, ¿dónde está puesta nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en Cristo, está en Dios. Creemos que realmente Él es todo proveedor, Él es todo consolador, Él es nuestro sustentador, Él es quien nos dice, ánimo, sigan adelante. Yo soy el buen pastor. A veces la desesperación viene a nuestras vidas, pero estos sellados que están aquí son gente que realmente le ha creído al Señor, le ha creído de veras, ha creído a su palabra y está vibrante con su palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos vibrando con la palabra del Señor? Hermano, tenemos que terminar esta carrera como caballo inglés. Porque hay algunos que empiezan como caballo inglés y terminan peor que las mulas porfiadas que no quieren avanzar y se quedan chantadas y nadie más las puede hacer avanzar. En cambio, la carrera del caballo inglés es un caballo galgo, elegante, y que él corre hasta llegar a la meta. Nosotros debemos seguir corriendo este último aliento. Amén. Es el último aliento que nos queda. Quizás algunos me van a decir, pero amiguita, usted, desde que yo le escucho, dice que el Señor viene. Sí, mi Señor viene porque su palabra lo dice. Y su venida está más cerca de cuando yo le creí esa primera vez que Él venía por mí. Imagínense los apóstoles. El apóstol Pablo, diciéndole a los de Tesalónica que no se preocuparan, que siguieran fieles al Señor. Ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban siendo torturados por los romanos los tomaban como antorchas, y en la plaza los ponían, los metían en aceite y los prendían vivos para iluminar sus calles, aquellos que decían creer en el Señor. Hoy día nosotros estamos pasando por un tiempo pequeño de tribulación, pero la venida de nuestro Señor está mucho más cerca y nuestros ojos han visto muchas cosas más de las que sus discípulos vieron y son cumplimiento fiel de su palabra. Por lo tanto, esta palabra de los sellados para nosotros debiera ser de ánimo, porque esos sellados somos nosotros. Amén. Esos sellados somos nosotros. Esos sellados que tienen escrito el nombre de Dios y de Cristo en sus frentes somos nosotros. Y Él nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Son esos que han abrazado
han abrazado el evangelio puro y sin mancha. Ese evangelio que no está adornado ni por tradiciones ni por religiosidad, sino que ese evangelio que se basa en la palabra del Señor y realmente practica lo que la palabra del Señor dice. Esos que están dispuestos a dar la vida si es necesario, por lo que creen, que cada día se esfuerzan por obedecer su palabra. Cada uno de nosotros nos estamos esforzando por obedecer la palabra del Señor. Para nadie es más fácil o es mucho más difícil. Cada uno de nosotros tiene sus propias luchas, cada uno de nosotros tiene sus propias dificultades, cada uno de nosotros tiene sus propias pruebas. Pero ¿qué es lo que hace la prueba? La prueba hace crecer nuestra fe, hace crecer nuestro carácter cristiano, nos hace madurar, porque el Señor viene por un manojo de trigo maduro. Un manojo de trigo maduro. Y este pueblo santo, ¿quién es? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Zulemita, ¿nos puedes ayudar con ese versículo, por favor? Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 21. Tienes que desmutear tú, Zule. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Ahí sí. Escuchamos, Zule. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas pecadoras, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Amén. 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 Muchas gracias. Por lo tanto, este pueblo, estos sellados, son gente que tenía antes una manera y una forma de vivir vana, pero hoy día busca la Amén. santificación, busca el agradar a Dios en cada momento de su vida. Y al delegado de la familia Iturra Polanco, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Se tienen que desmutear ustedes, chiquillos. Amén. Dice así: pero Escuchamos. ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Amén. Por lo tanto, este pueblo santo son llamados también sus primicias. Miren, vean el versículo 14, el capítulo 14 de Apocalipsis, el versículo 4. El primer punto habla de santidad, ese versículo, y el segundo punto habla de primicias. Les voy a leer el primer punto, para que ustedes lo puedan ahí poner. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ese es el primer punto, que habla de un pueblo santo. Y el segundo punto empieza aquí.
fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Hoy día vamos a hablar de primicias. La clase que viene vamos a hablar acerca de el arrebatamiento y la venida del Señor, que son dos eventos distintos. ¿Ya? Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué quiere decir primicias? Primicia es primero, es una ofrenda especial, se refiere al acto de dedicar como santa para Dios la primera parte de algo. En el pueblo hebreo la primicia se hablaba de dedicar al Señor la primera parte de la cosecha. Vamos a ver versículos, por favor pongan atención para que los vayan buscando. Pastor Daniel, por favor, Éxodo 23, 19. Éxodo 23, 19. El legado de la familia Iturra, Santiago 1, 18, perdón. Santiago 1, 18. Abigail, Apocalipsis 14, 4. La Yaque, ¿puedes ahora? Ah, sí, ya. Para que busque Éxodo 13 del 1 al 2. Y Alejandro, Primera de Corintios 15 del 20 al 23. A mi pastor Daniel, por favor. Éxodo 23, 19. Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito con la leche de su madre. Amén. Entonces, ahí vemos que cuando habla de primicias, habla de primeros frutos o la primera parte de la cosecha. Ese es mi pastor. Santiago 1:18. Familia Iturra Polanco. Santiago 1:18. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Amén. Muchas gracias. Apocalipsis 14, 4. Abby. 14:4 dice, ellos se han mantenido tan puros como vírgenes, y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Amén. Primicias. Ahí estamos hablando de primicias y de lo que hablábamos en Santiago como apartados. Éxodo 13 del 1 al 2, ya que por favor. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Amén. Amén. Entonces, hablamos que primicias también se refiere a primogénito. Y Primera de Corintios 15, 20 al 23. Está hablando como el padrino. Primera de Corintios 15, ¿verdad? De 20 al 23. Dice así. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Pero cada uno en su debido orden. Atención. Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Aleluya. Por lo tanto, ahí está el orden que lleva estos santos que el Señor ha de tener con él como su pueblo. Por lo tanto, ¿qué habla de estos sellados? Vámonos de nuevo a Apocalipsis 14 y ya estamos terminando.
Dice estos 144,000 fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Por lo tanto, esta es la primera cosecha que el Señor hará. Esta multitud, estos que se han lavado, estos que se han guardado, estos que realmente no han manchado sus vestiduras, serán aquellos que serán tomados como primicias para el Señor. Y vamos a terminar con la lectura de Apocalipsis capítulo 3. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3, vamos a leer el versículo 8 hasta el versículo 13. Pongan atención a lo que vamos a leer, sigan con su vista a la lectura. Dice así: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aleluya. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esperando que cada uno de nosotros esta palabra la atesore en su corazón. Porque aquellos que somos fieles al Señor, aquellos que guardan su palabra, aquellos que la practican, aquellos que dan fiel testimonio de Él, Él los guardará del tiempo de prueba difícil que viene sobre la tierra, porque es para probar a los que moran en la tierra. Ya en ese minuto su iglesia estará guardada Amén. bajo su mano poderosa. Por lo tanto, esforcémonos, sigamos adelante, sigamos firmes de la fe, como dice mi papi, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor busca un pueblo santo, un pueblo fiel, en todo tiempo y en toda circunstancia, le adore y le dé gracia por quien Él es. Puede ser que no tenga nada, puede ser que lo esté pasando súper mal, pero yo le sigo adorando por quién es Él, y no por lo que tengo ni por lo que tendré, sino que yo le adoro por quién es Él. Así que en esta tarde vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y vamos a tener un tiempo de adoración a Él por lo maravilloso
de habernos rescatado a tiempo y de que hoy día hemos sido sellados por el mismo, por su Espíritu Santo, y estamos esperando como su novia. Ven, Señor Jesús. Amén. Gracias te damos, eterno buen Padre soberano, por la oportunidad que nos das de juntarnos bajo tu nombre, que es santo. Gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir de tu palabra, que es la que nos guía, tu palabra la que nos da ánimo, nos funde aliento para seguir adelante en medio de cualquier situación. Entendemos plenamente que las pruebas son para fortalecernos. Sigue abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento a través de tu Espíritu Santo. También oramos por todos aquellos hermanos que a lo mejor están en el camino, aquellos hermanos que tal vez han sido defraudados y no quieren nada con tu palabra, nada con seguir adelante. Oramos especialmente por ellos, para que nosotros, aquellos que estamos siendo ministrados y estamos siendo fortalecidos en tu palabra, tengamos la oportunidad de compartir con ellos justamente tu palabra, fortalecerlos, animarlos, Padre, y llevarles el pan fresco que es tu palabra, para que vuelvan a levantarse. Es cierto, hay mucha gente que no conocen a Jesús, a Yahshua, pero hay una gran cantidad de pueblo tuyo que está por el lado del camino, que están heridos, que están molestos, que están defraudados, y para eso estamos nosotros, aquellos que estamos aprendiendo de tu palabra cada día, para fortalecerlos y traerlos de nuevamente al camino. Tu palabra señala que hay una bendición tremenda a aquellos que traen y sacan del error o de la amargura o de la tristeza a aquellos que fueron nuestros hermanos. Te damos gracias porque esa es la motivación también en este tiempo, de traer mucho pueblo tuyo nuevamente a tus pies y a tu palabra. Muchas gracias por todo lo que nos da, nos fortalece y por tu provisión que siempre ha sido constante en nuestras vidas. Muchas gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Quedan abiertos los micrófonos para que puedan saludar, para que... ¡Buena, Ángel! Ahí sí, bo. Alguien que quiera compartir algo. Calladito. Sí. Cuenta aquí conmigo. El Señor les bendiga, es una bendición. Amén. Cada uno de ustedes. Están todos abiertos, todos los micrófonos abiertos. Ustedes desmutense porque ya están acá todos abiertos los micrófonos. Alejandra. Desmuteate, Alejandra, para que podamos escuchar. Que el Padre ha sido con nosotros. Sí, pues mamá, sí, me he dado cuenta. Hola, Angelito. Tanto tiempo. Ahí sí. Hola, Margot. Gusto de verlos nuevamente. Gracias, María, gracias. ¿Algo que decir, Daniela? Zulema. Hacía rato que no te veíamos.